Positiva, pero bueno. Bendiciones, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar, por favor. Vamos a iniciar. Hoy estaba pensando y estaba sintiendo en este tiempo como retomar lo que tiene que ver con derribando mitos. ¿Listo? Entonces vamos a estar juiciosos, vamos a estar conectados. Yo sé que lo que nosotros vamos a aprender en esta noche va a ser algo de bendición si nosotros lo aplicamos. ¿Listo? Entonces hoy vamos a continuar después de unos meses con algo que se llama derribando mitos y esto lo que tiene que ver con atar y desatar. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con atar y desatar. Ahora, sí permítame decirle algo a usted con muchísimo cariño y a los que muy posiblemente, muy posiblemente vayan a ver este mensaje por YouTube, sí quiero decirles algo. El propósito es que nosotros podamos ser alimentados a través de esta palabra. Y el propósito también es que nosotros tengamos herramientas bíblicas para que también podamos enfrentar cada batalla que a veces se nos viene por delante, ¿listo? Pero que lo hagamos, entendamos algo de manera bíblica. El propósito de este mensaje no es hacer escarnio ni hacer burla absolutamente de nadie, porque incluso, y yo le voy a confesar a usted con mucha sinceridad, muchas cosas o algunas de estas cosas yo también las hacía simplemente porque no indagaba en la escritura, sino porque son cosas que se han transmitido de generación a generación y que lamentablemente se ha vuelto un mandamiento de hombre. ¿Listo? Entonces, el título de la enseñanza es, dentro de la serie de Derribando mitos, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con atar y desatar, entendiendo algo y es que el mundo espiritual es bastante complejo y lo que vamos a ver en esta noche es una pequeña pinceladita, es un 0,000%, 0,001% o 3% de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Listo? Ahora, es importante que para que nosotros podamos entender y tener realmente revelación del mundo espiritual, nosotros vayamos directamente a la escritura, nosotros vayamos directamente a la fuente inspirada por el eterno Dios, no a inspiraciones o revelaciones o presunciones de los hombres, ¿ok? Ahora, recordemos algo, cualquier enseñanza, por más bonita que sea, por más lágrimas que nos saque, si no está en la Biblia, si el Señor no la hizo, si los apóstoles no la hicieron, entonces nosotros qué hacemos, o por lo menos yo qué hago, simplemente la desecho. ¿Listo? Entonces, en esto de atar y desatar, y en esto de tal vez de enfrentar esas batallas espirituales, vamos a ver el ejemplo del Mesías y vamos a ver el ejemplo de los apóstoles. ¿Listo? Yo le invito por favor a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver varios pasajes. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 4. ¿Listo? Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Dice la palabra. Ya está usted ahí, Evangelio de Lucas, capítulo 4. Mire lo que dice la palabra. Y Yeshua, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y en el desierto era guiado por el Espíritu. Ahora, yo entiendo que la mayoría de las versiones dice y fue llevado por el desierto al Espíritu, ¿cierto que usted su Biblia dice eso? Pero lo más acertado, lo más cercano al texto original es lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y en el desierto era guiado por el Espíritu. ¿Listo? Porque, entre otras cosas, el Espíritu del Eterno Dios es el que nos guía también por este desierto. Versículo 2. ¿Y fue tentado por quién? Fue tentado por el diablo por 40 días, en los cuales no había comido nada. Terminados estos días, lógicamente tuvo hambre, ¿ok? Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Yeshua le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, pregunta, hasta este momento, ¿qué fue lo primero? No, pregunta, pero no vaya a abrir el micrófono. ¿Qué fue lo que usó el Mesías en esta ocasión? ¿De qué forma resistió al enemigo? ¿De qué forma resistió al adversario? Porque es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Lo ató?
lo reprendió, lo desató, lo pulverizó, lo explotó. ¿Qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Echó mano de la ley de Dios, porque este versículo ¿en dónde se encuentra? Este versículo se encuentra en la ley de Dios, y usted sabe que ley en hebreos Torah. El Mesías mismo echó mano de la Torah para enfrentar, para resistir al enemigo. Mire, Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ahí está, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí ven? Más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. ¿Ven cómo el Mesías resistió al enemigo? Y es lo que nosotros debemos aprender en esta noche. Yo sé que vienen ataques, yo sé que vienen batallas, y si el Mesías usó la Torah, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Desecharla? ¿Hacerla a un lado? Pues usarla también en obediencia y citándola como el Mesías lo hizo. ¿Listo? Ahora, versículo 5. Y elevándolo le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Y mire, y le dijo el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. Y póngale que este versículo 7. Si te postras pues y me adoras, será toda tuya. ¿Qué le dice el enemigo? ¿Qué le dice Satanás? Si te postras a mí y me adoras, será toda tuya. Jimena Porras, esto es algo muy personal. Tengo, bueno, no sé qué palabra emplear en este momento. Tengo cierto descontento cuando alguien dice, adora a Dios para que te caigan las bendiciones. Si tú adoras a Dios, va a venir esto, va a venir aquello, tu casa, tu carro, tu beca. El primero que ofreció algo por adoración, ¿quién fue? Si usted lo revisa en el versículo 8. Ok, ahora, por supuesto que hay bendición cuando yo adoro al Señor, pero yo no puedo entonces someter las bendiciones. Adora para que te llegue el carro, adora para que te llegue la... Adora, porque el primero que dijo todo esto te daré si postrado me adorares, ¿quién fue? Entonces nosotros adoramos porque le amamos y le reconocemos, ¿listo? Y respondiendo Yeshua le dijo, está escrito, ¿qué? Ante el Señor tu Dios te postrarás y él solo servirás. ¿Y en dónde está escrito? ¿En dónde está escrito? En la Torá, mire, Deuteronomio 6:13, a Yahweh tu Dios temerás y a él solo servirás. ¿Qué usó el Mesías? Usted de pronto que me está viendo tanto por Zoom como por YouTube más adelante, en estos días, en el transcurso de esta semana o meses o años, yo no sé. ¿Qué usó el Mesías? ¿Cuál fue la herramienta espiritual que usó el Mesías? La ley de Dios, los mandamientos del eterno Dios. La herramienta espiritual que él usó fue la Torá. Ató, reprendió, echó fuera, pisoteó, zapateó. No, ¿qué hizo? Declaró la Torá, la ley de Dios, sus mandamientos, la escritura, ¿o no? Lo estamos viendo, versículo 9. Lo llevó entonces a Jerusalén y lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, o está escrito. A sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué salmo es ese? ¿Qué salmo es ese? El Salmo 90, vean que Satanás también lo recita, el Salmo 91. Mire, aquí se lo puso de presente al Mesías. Y nuestro Mesías, el Rey, el Señor, ¿cómo contestó? Yeshua le respondió, también dice, disculpe, uy, leí re feo, perdón, Yeshua le respondió, también dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y de dónde sacó esto? ¿Qué herramienta empleó el Señor? La Torá. Así no nos guste, empleó la Torá. Deuteronomio 6:16. No tentarás a Yahweh tu Dios, como lo tentaron en Masá. ¿Sí ven? Y habiendo acabado, dice Lucas, y habiendo acabado toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Hasta un tiempo oportuno. ¿Qué aprendemos del Señor? ¿Qué aprendemos del Señor? ¿Qué aprendemos del Señor? Cuando Yeshua fue tentado por el diablo, mire, no lo ató, no le sujetó, no lo explotó, no hizo muchas cosas que hoy se ven dentro de la iglesia.
Yo le decía a mi mamá el fin de semana pasado, voy a dejar un tiempo, voy a orar, voy a meterme en un estudio después de arreglar algunos asuntos. Y lo que voy a hacer es estudiar con base bíblica algunas prácticas que se han traído y que se han mezclado dentro de la iglesia. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que ir realmente a lo que la Biblia dice. Si el Señor lo enseña, entonces yo lo enseño. Pero en este contexto yo nunca vi al Mesías, jamás vi al Mesías atando, ni reprendiendo, ni pisoteando, ni sacando mapas a ver, a hacer algo que se llama cartografía y un poco de cosas que la Biblia no dice que hay que hacer, pero como a alguien se le ocurrió que hay que hacer algo que se llama cartografía espiritual y no sé qué más cosas que no son bíblicas, no son bíblicas, pero tratándose de lo bíblico sí lo desechan, tratándose de lo bíblico sí dicen, no, eso es para judíos, no, eso nosotros somos gentiles, eso no lo hacemos. Uno, los mandamientos del eterno Dios y la palabra del eterno Dios no es para judíos, es para su pueblo. Y dos, nosotros hemos entendido que no somos gentiles, ¿listo? Pero entonces fíjense cómo muchas personas cambian la escritura, cambian la bendita Torah del eterno Dios por revelaciones que ni siquiera están en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia, que sí hicieron nuestros antepasados indígenas, por supuesto, como riegos en la tierra y un poco de cosas, un poco de libaciones de vino y aceite y un poco de cosas que no son bíblicas, no están en la Biblia. Nosotros no vimos al Mesías haciéndolo, o sí lo vimos. ¿Hay algún versículo que me muestre a mí que el Mesías lo hizo? Porque si lo hay, yo me callo, yo me retracto. Si hay algún versículo que me enseñe que los apóstoles lo hicieron, yo me callo, yo me retracto. Pero nosotros, amada congregación de Tunja, nosotros tenemos que aprender a obedecer al Mesías y a los apóstoles bíblicos. A ellos es a los que nosotros tenemos que obedecer. Hoy hay muchas enseñanzas que lo que hacen es poner comezón de oír en el oído de las personas. ¿Qué aprendemos del Señor entonces? Él no empleó herramientas místicas, él empleó la ley de Dios, él empleó la escritura. ¿Por qué entonces nosotros no, ya no, bendito sea el Señor, pero porque algunas personas sí emplean herramientas místicas, traen un poco de misticismo, cuando el Señor lo que nos enseña es andar en su ley y en sus mandamientos, pero eso sí lo desechan, eso sí lo aborrecen, pero el misticismo sí les gusta bastante. Eso mismo debemos hacer nosotros, lo que hizo el Mesías debemos hacer nosotros. Ahora, si el Señor cede, si el Señor cede en estas tentaciones en el desierto, él hubiese dejado de ser el Cordero perfecto de Pesaj. ¿Sí ven? Y el sacrificio entonces hubiese sido insuficiente, estaríamos condenados. Es tan importante, es tan trascendental esta batalla que el Mesías tuvo allí en el desierto, que lo único que usó para resistir a Satanás fue la ley de Dios y los mandamientos. No empleó otra cosa, no empleó otra cosa, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué nos enseñaron los apóstoles respecto a resistir a las acechanzas del enemigo. Santiago 4:7, mire lo que dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este versículo es muy conocido. Ahora, ¿cuál es la forma en la que yo me someto a Dios? Tal cual como lo hizo Yeshua en el desierto. ¿Cuál fue esa forma? Él abrazó la ley de Dios, él abrazó la escritura, él abrazó los mandamientos, no solamente los obedeció, sino que también los usó como un instrumento de guerra, porque es que yo puedo desatar versículos y orar versículos, pero como bien lo decía Paulita, ahorita iniciando, ¿de qué me sirve hacerlo y de qué me sirve decir, bueno, vamos a orar y vamos a hacer esto y lo otro y un poco de cosas que a veces ni siquiera están en la Biblia si nosotros no vamos a obedecer a la ley de Dios y los mandamientos? Dice un proverbio que no me acuerdo cuál es, que cuando yo no obedezco la ley y a los mandamientos, hasta esa oración es abominable. Entonces nosotros tenemos que ser serios estudiando la palabra y nosotros debemos tener en cuenta que la forma en la que nosotros podemos resistir al enemigo es haciéndolo como el Mesías lo hizo. Ahora, para mí, Jimena Porras, para mí es más fácil decir ato, reprendo y echo fuera,
para mí es más fácil decirlo que humillarme delante del eterno Dios y doblegarme delante del eterno Dios y decir, Señor, hoy me comprometo a obedecer tu ley y tus mandamientos, así el mundo se me venga encima. ¿Qué es más fácil, lo primero o lo segundo? Lo primero es más fácil. Ahora, miremos qué nos dice el apóstol Pedro. Miremos qué nos dice el apóstol Pedro. A ver si de pronto el apóstol Pedro sí nos enseña a hacer algunas cosas de las que hoy en día se ven. Primera de Pedro 5, 8, 9. Dice, Primera de Pedro 5, 8, 9. Permanezcan sobrios, vigilando, pues su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese versículo es muy conocido, pero lamentablemente es muy distorsionado también, al cual deben resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿En cuál fe? ¿Firmes en cuál fe? En la fe en Yeshua, en la fe en el Mesías. Y no solo es creer que Él existe, sino andar como Él anduvo. Y si Él anduvo hablando en contra de la ley de Dios, en contra de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, yo también lo haría. Pero como Él no lo hizo, entonces mi fe también radica no solo en decir que creo, sino también en la obediencia, porque todo se deriva de la obediencia. Amén. Pero vamos a seguir mirando. Póngale cuidado. Ni Yeshua, ni ninguno de los apóstoles enseñó que yo debía atar y reprenderlo. Ato, reprendo, exploto. Hace muchos años había también una cuestión así, estalla, ¿no? Nosotros como si nos conocimos unos estudios de hace muchos años que pasaban y decían, y llamaban hasta al arcángel San Rafael, yo no sé si exista realmente, yo no sé, es a Gabriel y San Rafael y no sé qué más cosas, y ángelas, Ángela, mi hermana, ángeles con látigos de 7 puntas, decía una persona, y en cada punta un látigo y un clavo y así sucesivamente. Mire, yo no le estoy mintiendo. Yo veo por acá que se ríen en cámara, pero yo no le estoy mintiendo. Así es. Y la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia está ese versículo? La pregunta es, ¿el Mesías lo hizo? La pregunta es, ¿los apóstoles lo hicieron? Porque, insisto, hay muchas prácticas místicas que se filtraron en las diferentes congregaciones. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y así nos critiquen y de pronto, bueno, un poco de cosas y juzguen y lo que sea. Nosotros obedecemos a la ley de Dios y a sus mandamientos de Génesis a Apocalipsis. Y obedeciendo lo que está escrito, nosotros tenemos más seguridad que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿se ata o no se ata? ¿Se ata o no se ata? Hay un momento específico en donde ciertamente Satanás será atado, pero no es cuando yo quiera, no es cuando yo diga, no es cuando yo ore, no es cuando yo lo declare, no es cuando yo lo decrete, por favor, es cuando el Señor lo ordene. Le invito por favor a que vayamos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Y allí vamos a entender realmente cuándo este personaje va a ser atado. Porque es que no es cuando yo tenga algún problema, te ato y te reprendo. No, eso no es bíblico. Yo sé que estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero nosotros tenemos que batallar con la certeza que da el cumplimiento de la escritura. ¿Listo? Apocalipsis 20. Yo le dije 10 y le dije 10, perdón. 20. Ok, Apocalipsis 21, 3. Apocalipsis 21:3. Miren lo que dice. Póngale cuidado. Vio un ángel que descendía del cielo. ¿Quién está hablando? El apóstol Juan. ¿Listo? Vio un ángel que descendía del cielo, sosteniendo la llave. Ay, yo por acá tengo las llaves de la casa. Espéreme un segundo. Disculpe usted. Mire. Sosteniendo la llave del abismo. Sosteniendo la llave de la misma. Es que ahorita voy a hablar de otras llaves. Y una gran cadena en su mano. Cadena si no tengo. Y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y que dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se hayan cumplido, ¿cuántos? 1000 años. Después de estas cosas, es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. ¿Cuál entonces es el momento exacto en el cual Satanás realmente va a ser atado?
En el milenio, en el milenio. Ese es el momento exacto. No antes, no después. ¿Y quién lo va a atar? Dice que un ángel. Y yo creo que ninguno de nosotros somos ese ángel. O sí, yo realmente no creo. A la orden del Señor, ese ángel va a ir y va a hacer eso. Y va a hacer atar. Y va a hacer atar. Y lo va a atar. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Miremos otro ejemplo. Miramos otro ejemplo. Váyase por favor a Lucas 10. Váyase por favor a Lucas 10. Váyase por favor al versículo 17. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Y volvieron los 72 con gozo. Yo sé que la mayoría dice 70, pero fueron 72. Y volvieron los 72 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban gozo. Mire, yo creo que a ellos nunca les había pasado esa experiencia. Y por eso llegaron con gozo. Y Yeshua les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y acá, ojo a esto, y aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza contraria. Yo sé que la mayoría dice sobre toda fuerza del enemigo, pero lo más cercano al texto original es sobre toda fuerza contraria y nada los dañará. Pero no se regocijen, dice el Mesías, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Aparte de todo, acuérdese que va a llegar un momento en donde muchos falsos profetas y muchas personas van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan? De tal manera que el Señor acá les dice, tranquilos, no se regocijen de eso, regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos, ¿ok? Ahora, aclaremos algo, porque yo sí quiero dejar claro algo. ¿Un hijo de Dios tiene autoridad para echar fuera demonios de una persona en el nombre de Yeshua? Sí, claro, él lo dice, ¿sí o no? Pero no tiene autoridad para sujetarlos, atarlos, explotarlos o enviarlos al abismo, porque el Señor no lo menciona específicamente, ni los apóstoles, porque ya vimos que esto de atarlo sucederá cuando, de acuerdo a Apocalipsis 20 que leímos, sucederá en el milenio, en el milenio. Y recuerde, nosotros no somos ese ángel que lo va a hacer, ¿o sí? No, no lo somos. Jimena, y la autoridad para pisotear y para pisotear y pisar y pisotear, entonces, pues vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Romanos 16, 20. Hay muchos versículos, pero no los puede traer todos. Obviamente, si los traemos todos, probablemente terminemos muy tarde. Pero mire lo que dice Romanos 16, 20. Y el Dios de paz quebrantará en breve a Satanás debajo de sus pies. Póngale cuidado a esto. Por favor, póngale cuidado, porque hay gente que tienes que pisotearlo y pisotearlo. Yo me acuerdo hace muchos años que si uno no lo pisoteaba se ponían bravos. Y la cuestión para pisotear era realmente zapatearlo. Mire, yo me formé en la vieja guardia hace muchos años. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y lo digo con respeto, yo lo estoy hablando con respeto, pero es que sacan unas cosas que definitivamente, o sea, yo no puedo hacer cosas de este estilo y simultáneamente decir eso de la ley y los mandamientos, eso no es para nosotros. ¿A qué jugamos? Es que ¿a qué jugamos? Y el Dios de paz quebrantará en breve a Satanás debajo de sus pies, dice. ¿Debajo de qué? De sus pies. Pero el mismo apóstol Pablo dice en breve. Y después dice, la gracia de nuestro Señor Yeshua sea con ustedes. Es ahí, amados hermanos, es ahí cuando el eterno Dios va a quebrantar a Satanás bajo sus pies y también bajo nuestros pies, porque nosotros somos su pueblo. Y esto sucederá cuando el Mesías regrese por segunda vez. Pregunta, ¿ya regresó él por segunda vez? ¿Ya regresó él por segunda vez? Entonces, mientras tanto, nuestro gozo debe ser que nuestro nombre esté escrito en los cielos. ¿Y usted se acuerda dónde está escrito? En el libro de la vida. Y si usted quiere saber cuál es el libro de la vida, entonces yo le invito por favor a que mire por este canal la primera predicación de enero que se llama El libro de la vida y allí usted va a salir de algunas dudas. Alguien dirá, Jimena, pero acuérdese que el Mesías, acuérdese que el Señor le entregó las llaves a Pedro para atar y para desatar. ¿Lo miramos? Miremoslo, miremoslo. Mire que yo mirando el tiempo,
¿Sabe qué hice? Saqué un poco de versículos, saqué muchísimos versículos creyendo que me iba a extender. Y la verdad, vamos súper bien de tiempo. Entonces ahora ya me arrepiento por haberlo sacado de la prédica, pero bueno. Mateo 16:19. Acá es donde van a necesitar mis llaves. Mateo 16:19. Búsquelo, por favor. Mateo 16:19. Dice el Señor, le está diciendo Yeshua a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Póngale cuidado a esto, por favorcito. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pero al fin, ¿que atamos o no atamos? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si nosotros vamos a ser bíblicos, yo creo que hoy vamos a entender este pasaje bíblicamente. Amén. Vamos a entender este pasaje bíblicamente. Y usted al final, pues sacará sus propias conclusiones. No se trata de imponer una doctrina. Yo en estos días encontré un pensamiento muy bonito, una reflexión muy bonita, y la publiqué en el Facebook, y es que no se trata de imponer, porque cuando uno impone lastima. Se trata de enseñar a quien quiera ser enseñado y a quien quiera obedecer, ¿ok? Entonces, Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces muchas veces comenzamos a orar, desato bendición, desato las finanzas, desato, o ato, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. ¿Listo? Encontramos dos palabras acá claras, dos palabras importantes. ¿Cuáles son? Atar y desatar, ¿sí o no? Ahí están, atar y desatar. Entonces vamos a ver ahora lo que es atar. Primero miremos la primerita, ¿listo? Miremos la primera, por favor. Miremos la palabra atar. La palabra atar es una palabra griega que es la palabra de o. Se la voy a deletrear. D de dedo, E-O, de o, con tilde en la E, ¿listo? De o. De O, sí, así como me está diciendo, de O, es que le vi vocalizar, de O, así es, ¿listo? Y esa palabra de O es un verbo y es un verbo que se usa muchísimo y que tiene muchísimos significados. Y ojo a esto, por favor, este verbo de O tiene muchísimos significados de acuerdo al contexto en el que se escribe. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Significados, algunos significados de este verbo, es que tiene muchísimos, dependiendo del contexto. Atar, que ya vimos, encadenar, ligar, prender, poner preso, sujetar, encerrar, cerrar algo. Eso es una de las cosas que significa el verbo deo, ¿listo? Deo, que es atar. Vemos algunos ejemplos de este verbo en las escrituras, en la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Mateo 13:30, por favor. Vamos a Mateo 13:30. Mateo 13:30. Dice Mateo 13:30. Póngale cuidado. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla, ahí aparece la palabra deo, y átenla en manojos para quemarla totalmente en el trigo, pero reúnanlo en mi granero. ¿Listo? Entonces, ahí está la palabra deo, la misma que se usa en Mateo, cuando el Señor le entrega las llaves al apóstol Pedro. ¿Listo? Es la primera. Ahora, pareciera que no tuviera mucha relación con Mateo, ¿cierto? Porque es que dependiendo del contexto, pues ahí se determina exactamente la forma correcta de usarla. Eso es lo que nosotros también necesitamos aprender. Otro ejemplo, ¿listo? Otro ejemplo. Mateo 14:3, por favor. Mateo 14:3. Póngale cuidado, Mateo 14:3.
porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado. Ahí está la palabra deo también. Ahí está. Exactamente la misma palabra. Y metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. ¿Sí ven? Entonces, primero se usa para amarrar la cizaña, ¿sí ven? Ahora se usa para, en el sentido de encarcelar a Juan el inmersor, a Juan el bautista, el bautizador, como su merced prefiera decirle. Aquí fue donde quité como 50 versículos, pero entonces resumí al máximo y miremos, Hechos 9.2, Hechos 9.2. Porque aquí también, la idea es mirar el contexto. Hechos 9.2, mire lo que dice Hechos 9.2. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y presos también de la palabra deo. ¿Sí ven cómo ese verbo es multifuncional y se emplea para darle significado con base en el contexto, que es lo que nosotros necesitamos mirar ahorita para revisar la cuestión de las llaves en Mateo, por favor, para no hacer doctrinas raras? Juan 19:40, los últimos dos y avanzamos. Juan 19:40, mire, Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos. Ahí está otra vez la palabra deo. Si ve que es la misma palabra, pero significa varias cosas dependiendo del contexto, y lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Aquí quiero hacer un paréntesis, está circulando por internet algo, un estudio, un pensamiento, una reflexión muy linda, pero falsa, y es la razón por la cual supuestamente el Mesías dobló el lienzo y no lo dejó desarrugado, sino lo dobló. Entonces se ha hecho un poco, ha circulado una enseñanza que sí, obviamente puede que le saque la lágrima a alguien, pero esa enseñanza es falsa. Eso no tiene nada que ver con que el discípulo doblaba la servilleta de una determinada forma. Voy a volver a leerla y de pronto el sábado tocamos un poquito el tema, o si no, de hoy en 8 días, no, el próximo miércoles, pero tampoco podemos dejarnos engañar por todo lo que circula en la internet. ¿Listo? Ahora, la última de Deo, la última. Romanos 7.2. Romanos 7.2. La mujer casada está sujeta. Ahí está la palabra Deo. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. ¿Listo? Ahora, ¿qué entendemos? Dependiendo del contexto, este verbo deo tiene un significado específico, que no siempre es el mismo, no siempre es el mismo, de tal forma que vamos a revisar cómo, por qué se tradujo así. Ahora, vamos a la segunda palabra, que esa es la palabra atar, ¿ok? Esa es la palabra atar. Ahora vamos a la palabra desatar. Y la palabra desatar es la palabra luo, L-U-O, luo, con tilde en la U, L-U-O, luo. Ahora, esta palabra también presenta igualita a la anterior, igualitica a la anterior. Es un verbo que tiene varios significados. Aflojar, soltar, dejar libre. ¿Se acuerda que la otra era como poner preso? Esta es dejar libre, soltar las cadenas, derribar, deshacer, etcétera, etcétera. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos y miramos qué fue lo que quiso decirle el Señor a Pedro con lo de las llaves y con lo de atar y desatar. ¿Listo? Mateo 5:19, mire lo que dice. Por tanto, cualquiera que quebrante, ahí está, luo, este versículo es clave. Amados, es del Nuevo Testamento, lo está enseñando el Mesías Yeshua y nos está diciendo, por tanto, cualquiera que quebrante uno solo de estos mandamientos más pequeños, quebrante, ahí está la palabra luo, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por eso nosotros acá enseñamos a guardar los mandamientos bajo la interpretación del Mesías y de los apóstoles, ¿ok? Ahora, muy pequeño será el llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique, si ustedes escuchan un ruido, es algo en la calle, que hay un sonido bastante fuerte. Creo que es el tren, sí, disculpen. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande
en el reino de los cielos. Amén. Ahí está la palabra. Juan 2:19, miren, Juan 2:19. Respondió Yeshua y les dijo, Paola está que se ríe, yo creo que sí está sonando un poquito fuerte el tren. Respondiendo Yeshua y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El destruyan también en la palabra luo. Destruyan en la palabra luo. ¿Listo? Destruyan. ¿Qué relación tiene? Pues vamos a mirar. Juan 1:27. Juan 1:27. El que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Ahí también está la palabra luo, luo. ¿Listo? Y vamos a ver este último. Apocalipsis 27. Apocalipsis 27. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, póngale cuidado, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, ahí está la palabra luo, de su prisión. ¿Se acuerdan que lo que nosotros vimos del milenio? Y acá dice, ahí es cuando se ata, por favor, no cuando yo quiera atarlo, no cuando yo quiera atarlo, es ahí en el milenio. Y acá dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será luo, suelto de su prisión. Entonces, ahora sí, miremos el texto de Mateo 16:19. ¿Qué fue lo que quiso decir exactamente el Señor? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, usted disculpará mis llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, dúo, en la tierra será atado, dúo en los cielos. Jimena no ha dicho nada, ¿no? Sí, espera. Y todo lo que desatares, luo, en la tierra será desatado en los cielos. Te daré, ¿qué? Las llaves. Para saber de qué está hablando el Mesías, ¿qué tenemos que hacer? Mirar el contexto. Miremos entonces la palabra llaves. Miremos entonces la palabra llaves. Acá está, miremos la palabra llaves. Para saber qué era lo que estaba diciendo el Mesías, lo primero que debemos saber nosotros es para qué sirvió una llave. ¿Para qué sirvió una llave? Una llave sirve para cerrar y para abrir. ¿Listo? Una llave sirve para echar seguro y para quitar el seguro. ¿Listo? En el versículo de Mateo, tenemos nosotros exactamente que hacer la relación. Atar y desatar no es acorde con una función de una llave. ¿O sí? ¿O sí? Si usted se quiere desatar un zapato, a menos que el nudo le haya quedado, Dios mío bendito. Pero por lo general usted usa las llaves para otra cosa. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, la otra palabra clave, aparte de llaves, o las otras palabras claves son las siguientes. Y todo lo que. ¿Sí ve ahí? Y todo lo que. Esta expresión y todo lo que aparece 2 veces allí en ese versículo. Eso también es lo que nosotros necesitamos mirar. Y cuando el Mesías dice y todo lo que, 2 veces lo dice, y todo lo que no se está refiriendo a cosas, por Dios santo, se está refiriendo a sujetos, se está refiriendo a personas, no a cosas. Por eso es que usted muchas veces escucha cosas como desato tu dinero, desato tus finanzas, desato tu salud, desato tu prosperidad. Es que eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Y desato. Y para que tú desates tus finanzas, ven y me desatas tu billete. Prácticamente, ¿por qué no somos sinceros? ¿Por qué no lo dicen de esa forma? Así no funciona. Si el Señor me quiere bendecir y prosperar, no habrá poder humano ni espiritual que se pueda oponer. Yo cumplo con dar generosamente diezmos, ofrendas y primicias cuando la Biblia me diga que yo tengo que dar las primicias. Pero eso, desato tu salud, desato. ¿Sí ven cómo formamos doctrinas humanas? ¿Cómo formamos? Y entonces hay que hacer una cantidad de lo que comúnmente, y lo digo con mucho respeto, se ha llamado actos proféticos para desatar y ahí toca desatar y hacer. Yo le dije, yo siempre lo he dicho, el mayor acto profético que puede hacer un hijo de Dios es la obediencia a su palabra, de Génesis a Apocalipsis. Yo no necesito hacer cosas místicas que no están en la Biblia, no, cosas que no están en la Biblia. Y si esas cosas están en la Biblia, por favor, enséñemelas, pero no están
están? ¿Por qué tenemos que enseñar a la gente a hacer cosas que el Mesías y los apóstoles no hicieron? Por favor. Entonces, de acuerdo a lo anterior, el texto quedaría de la siguiente manera. Mire cómo quedaría el texto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, unas llaves más bonitas hubieran servido. Las llaves del reino de los cielos. Al que le cierres, porque ¿para qué sirvió una llave? Al que le cierres en la tierra, le será cerrado ¿en dónde? En los cielos. Y al que le abras, luego, en la tierra, le será abierto en los cielos. Así tendría que quedar el texto, así tendría que quedar. Después de esta media hora llega a este punto, sí, porque es bueno explicar desde el comienzo. ¿Para qué sirvió una llave? Por Dios santo, ¿cuál es el propósito de una llave? Abrir y cerrar. Así tendría que quedar el texto. Pregunta, ¿en qué momento específico el apóstol Pedro usó esa llave que le permitía abrir y cerrar? ¿En qué momento? ¿Atando y reprendiendo y amarrando y atando algún demonio? No, ¿en qué momento? ¿Sabe en qué momento? Cuando estaban todos unánimes juntos y de repente vino como un viento recio sobre ellos. En la fiesta de Pentecostés, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu del Mesías, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y comienza, varones israelitas, y comienza a declarar el evangelio del Mesías y comienza a exaltar el nombre del Mesías. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41, que 3,000 personas se convirtieron y así a algunos no les guste, fueron bautizados en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Allí el apóstol Pedro usó por primera vez esa llave que el Mesías le entregó. Si ven cómo cambian las cosas cuando nosotros sacamos el misticismo y el esoterismo y nos volvemos bíblicos. Ahora, la misma predicación que sirvió para abrir los cielos en ese momento, para abrir el reino de los cielos en ese momento, desde la tierra para salvación, fue la misma que también le cerró los cielos a los que no creyeron para condenación. ¿Sí ven? La misma palabra que abre los cielos para salvación a muchos es la misma palabra que cierra los cielos para condenación de muchos. Y la llave del reino de los cielos que le entregó Yeshua al apóstol Pedro no tiene que ver con nada místico. La llave del reino de los cielos se llama el evangelio del reino, el evangelio de Dios, el evangelio de vida. Y ese evangelio es no predicar nada diferente a lo que predicó Yeshua y a lo que predicaron los apóstoles. Y si su merced quiere saber lo que el apóstol Pablo predicaba, lo único que tenemos que hacer es ir a las epístolas. Él predicaba, él vivía la ley de Dios y los mandamientos, pero atacaba la ley de los hombres y sus tradiciones. De tanto así, iba a decir de tal forma, pero tanto así que el mismo apóstol Pablo se atrevió a decirnos a nosotros, de manera que la ley es santa, la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El evangelio de vida, el evangelio del reino de los cielos es la ley de Dios y sus mandamientos aplicada e interpretada a la luz de Yeshua y de los apóstoles. Lo que salga de eso se llama anatema. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros para no desviarnos a prácticas esotéricas ni místicas. Los apóstoles predicaban entonces el evangelio de vida. Las personas escuchaban y se arrepentían, eran perdonadas, eran desatadas de su pecado, sus cadenas eran abiertas y los cielos eran abiertos, el reino de los cielos era abierto para ellos y quedaban libres y sin culpa. Caso contrario, no se arrepentían, no eran perdonados, seguían atados, los cielos se cerraban y eran declarados culpables. Y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a ser bíblicos. Por favor,
seamos bíblicos. Nos va a costar probablemente. Nos va a costar ir en contra de la corriente de esos movimientos de ahora que niegan las enseñanzas del Señor, que niegan las enseñanzas apostólicas, que tergiversan la ley. Yo no sé si ustedes estuvieron el sábado, yo creo que sí, estuvieron el sábado cuando hablamos del juicio que se le siguió a la mujer adúltera y nos damos cuenta de la forma tan terrible y tan triste en que se está interpretando la ley de Dios y los mandamientos. Y nos damos cuenta que no hay nada mejor que interpretarla a la luz del Mesías. ¿Ven? Entonces, por favor, no caigamos en prácticas místicas, no caigamos en misticismo. No caigamos en misticismo. La mejor forma de batallar y la mejor forma de resistir al enemigo simplemente es obedeciendo la palabra de Génesis a Apocalipsis, obediencia, obediencia de la palabra. Por favor, no traigamos prácticas paganas, prácticas que no corresponden a la escritura simplemente porque alguien tuvo una revelación. Por favor, ahorita desde hace muchos años hay un tema muy en boga que se llama cartografía espiritual y unas cosas que se llaman línea ley y trabajan con geometría y un poco de cosas y los que hacen eso son los masones, y eso lo estamos metiendo a la iglesia. Pero cuando hablamos de la ley de Dios y los mandamientos, ahí sí no nos gusta, porque no nos gusta, miren, no nos gusta lo que está escrito, lo que ha sido inspirado por el Espíritu del Mesías, no, nos gustan las nuevas revelaciones y nos gustan que vengan y nos digan que vamos a ser la iglesia más genial de Colombia, eso es lo que nos gusta, pero lamentablemente, así no seamos la iglesia más genial de Colombia, nosotros necesitamos ser bíblicos, amén. Yo le pido por favor que incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Señor Dios de los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a ser bíblicos, así nos cueste, así no entendamos, Señor. Padre, ayúdanos a salir de toda religiosidad, a salir de todo esoterismo, de todo misticismo, Señor. Dios de los cielos, si tú lo hiciste, nosotros lo hacemos, pero si tú no lo hiciste, ¿por qué tenemos que hacerlo? Ayúdanos, Señor, a sacar toda revelación de hombres, Señor, y a centrarnos en la palabra, a centrarnos en la escritura. Señor, ayúdanos a resistir al enemigo conforme a tu palabra. Padre, yo en esta noche oro por cada familia, Señor Dios de los cielos que está aquí, Señor. Por favor, levántalos, por favor, susténtalos, por favor, ayúdalos, Señor. Por favor, renuévale las fuerzas. Todos los que estamos acá necesitamos ser renovados, Señor. Defiéndenos, Señor. Ayúdanos, levántanos, danos valor para seguir haciendo tu obra, Señor. Dios, a pesar de los ataques, a pesar de las circunstancias adversas que se levanten, ayúdanos a ser esforzados, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a nunca negar tu nombre, Yeshua Mesías, y a nunca negar, Señor, tu preciosa ley, tus mandamientos que cobran vida de Génesis, Apocalipsis, porque todo ello es tu bendita ley, Señor Dios de los cielos. Padre, bendecimos, Señor, a los que nos persiguen como tú nos lo mandas en tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, tal vez aquellos, Padre Santo, que nos maldicen, los bendecimos, Señor, y clamamos, Señor, que las promesas que tú les has hablado se cumplan en el nombre de Yeshua Mesías, Señor. Bendícelos, mas también bendícenos a nosotros, Padre amado. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro amado Mesías Yeshua. Amén y amén. Y a partir de este momento despedimos la transmisión por internet. Amén.